tal vez inquietudes, situaciones que realmente muchas veces nos quedamos cortos para saberlas atajar como jóvenes. Pastor Andrés, muchas gracias. Pastor Felipe, muchas gracias. Em, Realmente para nosotros es un honor tenerlos a ustedes. Quiero preguntarle cómo es tener una vida cristiana de adolescente. ¿Cómo fue su vida teniendo una vida cristiana? Hola Juli, buenas noches. Bueno, soy hijo de pastores para los que no me conocen. Mis papás, desde muy niño fui criado en cuna cristiana. Y la pregunta que tú haces de cómo fue o cómo ha sido la vida cristiana, la puedo vivir en varias etapas, ¿sí? Porque fui niño en la iglesia, estuve en una escuela dominical, serví en la iglesia y fue lo que mi papá me enseñaron, fue lo que mis papás me instruyeron en los caminos de Dios. Luego paso una etapa que fue la etapa de la adolescencia, ¿sí? Una nueva temporada y aprender a conocer a Dios de diferente manera y empieza uno a luchar con otras cosas, con un tema de sexual, ya a una edad de 12, 13 años, pues ya empieza un poco más complejo el tema, porque yo estudiaba en un colegio masculino, entonces en el colegio masculino, no, pues no, uno no miraba niñas, sino miraba era otro tipo de contenido, porque en el tema de los colegios masculinos, pues era el contenido sexual, entonces empieza uno a luchar entre el tema de servirle a Dios muy joven, pero también el tema de la pornografía, de la masturbación, desde los 12 13 años, porque a pesar de que era hijo de pastores, pues tenía muchos vacíos. Tenía vacíos porque mi papá no estaban presentes, mi papá pastoreaba una iglesia en Samacá, entonces habían muchos tiempos donde estaba solo. Entonces empiezo como a tener esas luchas, empiezo, pues servía a la iglesia, pero tenía esas luchas como cualquier otro joven que puede estar en esa edad, decir, sé que esto no le agrada a Dios, pero no puedo, o no sé cómo contrarrestar esto. Paso después una temporada que es una adolescencia ya de 18 19 años, entro a la universidad, empiezo a ver otra etapa totalmente diferente que es los amigos, el alcohol, las fiestas, y eso pues empieza a chocar más en mí, a pesar de que yo tenía muy claro que no quería, digamos, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que era sacerdote, que mis papás habían orado por mí desde muy chiquito, que tenía llamado, pero eso me comenzaba a llamar. Sí, entonces fue una lucha muy fuerte en medio de ese camino. Luego duré 2 años literalmente fuera de la iglesia, luego ya empiezo nuevamente a volver, pero cuando vuelvo me choco con otra realidad pensando, bueno, voy a volver a la iglesia, voy a dejar muchas cosas, la fiesta, los amigos, dejar el pecado, pero cuando empiezo a dejar eso, llega otra cosa que se llama la depresión y la ansiedad. ¿Sí? Y me dio muy duro porque sentía que si yo ya estaba en la iglesia nuevamente, ya estaba nuevamente con Dios, ¿por qué vuelvo a sentir esas cosas? Entonces fue otra etapa de conocer a Dios de otra manera y realmente conocerlo como mi Dios, porque lo había conocido como el Dios de mis papás, lo había conocido como el Dios del hijo del pastor, pero no como el mío, como el propio. Entonces ha sido de temporadas, ahorita estoy en otra temporada con el Señor y es conocerlo como mi pastor, como mi consejero, como mi proveedor. Entonces creo que la relación con Dios se vive en varias etapas. Ahorita estoy en esta, en un futuro será la etapa de cuando sea padre, de ver a Dios como el que me enseña a ser un buen esposo, a ser un buen padre para mi generación. Bueno, yo quiero enfocarme en lo que dices. Tu vida está llena de temporadas, pero es importante ir paso a paso. Y lo que mencionas es que hacia los 13, 14 años empiezas con una, puede llamarse una vida activa en el sentido de que entras al mundo de la pornografía, entras al mundo de la masturbación, que generalmente son dos cosas que van de la mano. Y estuve buscando unas estadísticas donde más del 50% de los jóvenes entre 14 y 30 años han consumido pornografía al menos una vez.
Eso hablándolo en Colombia. Y más del 40% de los jóvenes entre 14 y 30 años consumieron pornografía en el último mes. Pero yo quisiera hacerle una pregunta al pastor y es, desde el punto de vista, digamos, de yo abrirme con una autoridad espiritual y decir, pastor, yo estoy viviendo, estoy en el mundo de la pornografía y no sé cómo salir. Realmente eso no es tan fácil. Y yo quisiera que habláramos ese tema real porque muchas veces se queda en que sí, hay que huir de las pasiones juveniles, sabemos que están los pecados sexuales, pero esto es un tema real que muchas veces a nosotros nos da vergüenza tratar y nos da vergüenza pedir ayuda. Esa es la verdad, que a veces por sentirnos juzgados, a veces por sentirnos pecadores, nos da pena pedir ayuda. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta al pastor y es, ¿qué herramientas nosotros tenemos que sean reales para poder decir, dar ese paso de confianza con una autoridad espiritual y decir, pastor, estoy viviendo esta situación en mi vida y realmente no sé qué hacer? Gracias, Juli. Gracias, pastor, por compartirnos. Hablar de la pornografía es hablar de un tema con muchas aristas, porque el problema como tal no es la pornografía, sino que nos lleva allá, que nos conduce a satisfacernos de manera individual y aislada, y es qué vacíos queremos suplir. La pornografía siempre satisface nuestro deseo inmediato de soledad, de tristeza, y es un alivio temporal, como una forma de anestesiar el dolor que estamos viviendo, la soledad que estamos viviendo, y sentir algo que en nuestro cuerpo desde lo clínico se llama dopamina, que nos da una sensación de bienestar. La pornografía y todas las adicciones sexuales no se curan de manera inmediata, porque realmente es un proceso biológico que nuestro cuerpo tiene y es que somos seres sexuados. Y como somos seres sexuados, siempre estaremos activos sexualmente, casados o no casados, solteros o separados. Es cómo nos regulamos para que no cosifiquemos la sexualidad como un momento de placer, ¿cierto? Porque los que están solteros pues recurrirán a la masturbación y a la pornografía, como primero por curiosidad, otro por el bienestar biológico que produce el orgasmo, la eyaculación. Pero detrás de todo eso hay sentimientos de culpabilidad, de soledad, de tristeza y de abandono, que hacen que las personas caigan en ello y lo vuelvan adictivo. Y es ahí donde se vuelve un problema mayor, porque la persona siente que solo va a sentir satisfacción o bienestar en ese proceso. La Biblia es muy clara cuando nos habla a través de que seamos santos como Dios es santo, pero no es algo instantáneo ni automático, es algo progresivo y es entender que la sexualidad es un regalo del cielo. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, que desde el comienzo Dios nos hizo seres sexuales para multiplicarnos, para satisfacción, para deleite. Pero usar esa sexualidad para mi propio beneficio es donde se vuelve egoísta, porque la sexualidad no fue dada para la individualidad, la sexualidad fue dada para la pareja. O sea que cuando yo practico la pornografía o la masturbación, me estoy satisfaciendo de manera egoísta y no estoy haciéndolo con mi pareja, que fue realmente el diseño. Entonces, mientras que somos solteros o son solteras las personas, pues será inevitable que esté el deseo latente y que se debe regular solo con el dominio propio que da el Señor. Serán muchos fallo-error. A través de los años he escuchado muchos jóvenes que me dicen, soy esclavo, no he podido, sigo siendo. Y yo le digo, yo le entiendo. Y sabe que lo peor, que no es solamente la masturbación, sino la culpa que queda después de haberlo hecho. La sensación de frustración, de fracaso, de volví fallé, volví caí. Entonces ya no solo se junta el vacío existencial, sino la culpa que produce eso. Y ahí siempre he dicho algo y es, hay un texto muy lindo aquí en Santiago que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró. Es decir, que aunque era sujeto a pasiones, Dios no lo rechazó. Y no dice que Elías fue un hombre que había sido sujeto, dice fue un hombre sujeto. Es decir, todo el tiempo del ministerio de Elías era un hombre que estaba sujeto a emociones. Y eso quiere decir que aunque tenía las emociones, oró. Ahí es donde empieza el auxilio del cielo
y es que Dios nos enseña a regular ese don divino. No se puede privar ese don porque hace parte de nuestra biológica, pero aunque haya esa lucha sexual como la tenía Elías, esa lucha no quitaba que Dios lo escuchara, lo amara y lo atendiera. Es decir, que aún en las peores luchas sexuales que tú tengas, en las peores ataduras sexuales que tú tengas, ora. Quizá no se quite inmediatamente, pero ora. Y créeme que el resultado será progresivo al punto en que ya no tendremos que recurrir a ella como una forma de escape, sino como el regalo que nos da Dios para disfrutarlo en pareja. Pastor, y bueno, Pastor Felipe, en el momento que usted entra al mundo de la pornografía, ¿cómo fue ese proceso de tratar de salir de ese mundo? Sí, ya tenemos una herramienta que nos acaba de dar el pastor Andrés, pero yo quisiera que tuviéramos el contraste de la vivencia, ¿sí? De cómo fue su intento de salir de ese mundo. ¿Qué sensaciones tenía? ¿Qué emociones tenía? ¿Y cómo fue esa temporada de decir, bueno, ya estoy en este mundo, pero de dar ese paso para tratar de salir de eso? Bueno, yo tuve el primer acercamiento a la pornografía cuando tenía unos 10 años aproximadamente, porque mis hermanos me llevan casi 5 años y ellos en el segundo piso, vivíamos en una casa de 3 pisos, en el segundo piso vendían películas de todo tipo, ¿sí? Pornográficas, de todo, ¿sí? Y me acuerdo que mis hermanos alquilaron una vez una película. Yo tenía 10 años, le pongo, no tenía más. Y mis hermanos acciones de contenido y yo por un huequito fue la primera vez que tuve como ese acceso. No entendía realmente, pues a esa edad uno no se conoce, no tiene como ese panorama claro, qué es eso. Y ni sabía que era una masturbación, ¿sí? Sino de ver eso, automáticamente como que distorsionó un poco. Se agrava cuando llego al colegio y veo, pues, el que no tenía un video pornográfico en su celular, pues no era parte del parche. Entonces, claro, yo no lo tenía porque mis papás pues, me lo revisaban, mis papás trataban de controlar un poco el tema, pero era muy complejo porque fuera desde los 10 años, casi 10 años en esa adicción, entre el quiero dejarlo, quiero apartarme de eso, pero era muy complejo porque pues no, todavía no tenía mi sexualidad muy bien definida, todavía no tenía los criterios. Y digamos lo que decía Julia ahorita y le preguntaba al pastor sobre el tema de la autoridad. Mira, realmente yo nunca tuve la valentía de contarle a una autoridad. Jamás. Siempre me sentía juzgado, siempre sentía que en la iglesia que asistíamos, aquí en Bogotá, mi papá tenía la iglesia afuera, lo conocían a mi papá. Entonces decía, yo voy y abro la boca, digo que yo estoy en esto, y pues automáticamente la nace mi papá, su hijo es un pornográfico, de una. Entonces para mí era, o sea, era el miedo de decir, me va a sentir juzgado, ¿sí? Entonces nunca abrí, pues nunca me expresé y fue algo que lo llevé solo, porque a pesar de que soy hijo de pastores, pues nunca le dije, papá, papi, la verdad estoy sufriendo eso, papi, estoy en una adicción, porque nunca tuve la valentía o la confianza, ¿sí? Y creo que tampoco, o sea, sabía que estaba mal, pero tampoco busqué las ayudas adecuadas, ¿sí? Cuando llego a la iglesia, llego a Sembrando Vida, sí, a Sembrando Vida, en el 2016, yo ya llego porque pasé un tiempo, o sea, de 2014 a 2016, entré a la universidad, entonces no quise nada con Dios, entonces me fui con toda con el mundo, porque como fui hijo de pastores, mis papás me privaban de muchas cosas, ¿sí? Entonces nunca salí a una fiesta, nunca fui a unos 15 años, nada, porque pues éramos colegio de hombres, entonces no había fiesta de 15, nada. Entonces cuando llego a la universidad, pues me doy cuenta que había muchas cosas por explorar. Empiezo a salir y en ese tiempo, pues me descarrié. Cuando llego a Sembrando Vida y le digo, Dios, ya quiero realmente hacer un cambio, ¿sí? Quiero hacer un cambio real, quiero que tú me cambies, quiero... El pastor Fabián en medio de una administración estaba el pastor Andrés y en medio de una administración, pues me hace libre de la pornografía, eh, pero nadie sabía. Igual, el pastor Fabián me hizo libre, pero él no sabía que me estaba haciendo libre, ¿sí? El pastor Fabián oró por mí, recuerdo tanto porque estaba orando y comencé a botar mucha sangre. Sí, y esa fue la forma como liberación. O sea, el pastor Fabián quedó todo lleno de sangre, toda mi cabeza quedó llena de sangre, porque se estaba como rompiendo algo dentro de mí. Pero nunca
se lo conté a nadie. Sí, realmente nunca. ¿Cuándo fui libre realmente? Que yo sentí que fui libre. Una vez que estábamos, después de eso, íbamos a hacer un campamento y fue en la casa de Dani que hicimos como una vigilia, todos los jóvenes y todo. Y el pastor Fabián estaba predicando y el pastor Fabián dijo, mire, yo luché con eso. Cuando él dijo eso, ya bueno, entonces yo también. Y entonces me sorprendió que fue como a las 2 de la mañana y muchos empezaron a decir, yo también lucho sobre la pornografía. Yo también lucho con la masturbación. Y ese día tengo la confianza, literalmente, de decir, oiga, yo también luché con la pornografía. Oiga, yo también luché por la masturbación. Y ahí sentí que era libre. Porque a pesar de que ya había habido una liberación espiritual, yo seguía cargando con la culpa de decir, oiga, lo hice, pero no lo puedo contar porque me va a sentir, ¿cómo se le puede decir? Estigmatizado, ¿sí? O juzgado, ¿sí? Pues la gente va a decir, oiga, mire, usted hizo esto, pero realmente es poder tener la confianza de no sentirse uno juzgado, sino que lo van a ayudar. Creo que ahí es donde uno realmente siente la libertad. Yo creo que es importante estas dos y por qué hice las dos preguntas. Y es que uno complementa lo otro. El pastor Andrés nos enseñaba que la oración es importante en estos momentos, pero eso se complementa con la sinceridad de uno mismo, no frente a los demás, sino con Dios. Es un tema que muchas veces da vergüenza hablarlo, es un tema que no se puede hablar en cualquier momento, pero si tú en algún momento estás viviendo estas circunstancias, si estás luchando con la pornografía, si estás luchando con la masturbación, hoy es un momento en que hay esperanza para tener un cambio en la vida, para tener un cambio en las costumbres, porque pastor, eso, el cuerpo se habitúa a eso. ¿Es correcta esa expresión? Pues más que se habitúa, no, porque hace parte de la biológica del cuerpo. Y queriendo añadir algo a lo que dice el pastor Felipe, creo que la iglesia tiene que aperturarse un poco más a oír más que a hablar, porque nos volvemos tanto predicadores de altar, terapeutas, consejeros, profetas, apóstoles, que pocas veces escuchamos lo que la gente realmente está sintiendo. Y el hecho de que la persona diga su debilidad, yo creo que todos los pecados ante Dios son iguales, pero algunos producen un poco más de escándalo. La gente cuenta más fácil, no es que yo fui alcohólico, no es que yo fui adicto a los juegos de azar, es que yo fui mentiroso, pero pocas veces la gente dice, es que yo fui lesbiana, es que yo fui pervertido, ¿comprenden? Porque la gente siente como que esos pecados fueran más malvados que los otros. Y es una mentira que se tienen que quitar de la mente. Todas son luchas y caídas espirituales, y ante los ojos del Señor, todos son juzgados de la misma manera a través de la cruz. Pienso que la iglesia tiene que aperturarse más en esta generación actual, que primero no es que le dé miedo hablarlo, es que sienten que a veces no hay eco. Porque si bien es cierto, te dicen, pastor, soy adicto a la pornografía, él era hijo de pastores, pero no tenía la confianza de que sus pastores lo ayudaran, porque solamente es oración. Dije ahorita oración, pero también es importante entender que hay que hablarlo. Cuando uno habla, la mitad del trauma ya se resuelve, porque uno siente que esa culpa quedó compartida, que esa carga quedó compartida. Y una de las formas más importantes en la que la persona puede buscar ayuda es hablar. Es decir, estoy así, me siento así, tengo esto así. ¿Qué hace un terapeuta? ¿Qué hace un pastor? Oír. Y a veces ni siquiera uno aconseja nada, solamente oye, pero la persona abrió el alma y ahí ya empieza la curación. Segundo, saber que nos refugiamos en lo que nos da placer inmediato y que no es costoso. No es lo mismo ser adicto al alcohol que a la pornografía. No es lo mismo ser adicto al juego de azar que a la masturbación. Masturbarse es gratis. Por eso es tan adictiva. No es lo mismo drogarse. Tienes que tener dinero para drogarte todo el tiempo. Por eso es tan asequible la masturbación. Primero porque cada uno la tiene y la carga donde vaya. Perdónenme lo grotesco, pero hace parte de la biológica del cuerpo. Segundo, en el momento que tú quieras, en los lugares que tú te imagines, puede pasar.
no solo en el cuarto oscuro, no solamente en la casa, en el baño, caminando, en un centro comercial, en muchos lugares donde, créeme que he escuchado tantos lugares donde personas han hecho eso como una forma de regular su ansiedad o su tensión. Creo que la sexualidad es algo maravilloso que se está usando de manera inadecuada y que no es la forma de huir o de afrontar situaciones que nos agobian. Y siento mucha compasión de que Felipe haya tenido una familia pastoral donde no haya sido pastoreado, porque a veces los pastores nos preocupamos de la salvación de las personas, pero no de la santidad práctica de las personas, y es cómo llevar el día a día. Entonces sabemos que vamos para el cielo, pero mientras que llegamos al cielo, ¿qué? Es ahí donde tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Así es. Y según lo que dice el Pastor Felipe, ¿usted cómo hizo esa transición de no sentirse pastoreado a tener la confianza de tener un pastor? Yo creo que lo sentí, bueno, cuando llegué a Sembrando Vida, cuando sentí realmente un pastor, porque pues, siempre asistía a una iglesia, les comenté anteriormente, en el barrio, ¿sí? Y yo sentía que lo que yo dijera iba a ser juzgado, porque le iban a hacer mi papá, ¿sí? Cuando llego a Sembrando Vida, pues entonces llego y el pastor Gustavo siempre ha sido como un papá para nosotros, ¿sí? Personalmente. El pastor Fabián también. Y siempre han estado como para aconsejarlo a uno, para guiarlo a uno. Y cuando uno tiene esa confianza, va a ser mucho más fácil o sencillo poder abrir el corazón, ¿sí? Y realmente cuando pudimos hacer esa reunión y poder decir, pastor, me pasa también esto, lo que decía el pastor Andrés, uno no necesita el consejo, necesitan que le digan cómo salir. Uno necesita solamente ser escuchado y decir, lo dije, ya, me quite la presión. Porque es sentirse uno siempre juzgado por Satanás. Y no sé si les ha pasado que uno dice, oiga, o que se sienta a veces que uno dice, ¿para qué levanto las manos si yo acabo de hacer tal cosa? Sí, ¿para qué hago tal cosa si sí, acabo de salir de la habitación y me acabo de masturbar? ¿Para qué lo hago? Pero cuando uno dice, oiga, lo acepto, me arrepiento, pero busco también ayuda, eso alcanza la misericordia y eso lo ayuda a uno, ¿sí? Entonces, creo que cuando uno tiene esa libertad, esa confianza pastoral y que vemos los resultados de la casa donde estamos, pues uno puede abrirse mucho más fácil con ellos. Es de valentía, realmente. Pero hemos conocido a un Dios misericordioso y la invitación para cada uno de ustedes que nos escucha es, si en algún momento se siente identificado con lo que hemos hablado, tenga la completa tranquilidad y seguridad de hablarlo con la autoridad espiritual que usted le dé confianza, porque en esos momentos es cuando Dios también trae libertad a nuestra vida. Y después de ese momento de libertad, ¿cómo fue la vida de Felipe? ¿Qué pasó después? Bueno, yo creo que cuando uno sale del campamento, uno sale pensando en que la vida va a ser perfecta, ¿sí? En que uno va a salir recargado espiritualmente. Eh, Salgo del campamento 2016, después de la liberación. Dije, bueno, acabo de vencer algo con lo que he luchado durante 10 años. Acabo de vencer algo con lo que me ha costado mucho. Cuando salgo y me enfrento nuevamente a la realidad, vuelvo y me enfrento a estar solo en un cuarto, vuelvo y me enfrento a no tener a nadie vigilándome, pues empieza, uno dice, no voy a pecar porque acabo de ser libre. Me costó muchísimo poder ser libre porque por tanto tiempo había pues pedido al Señor que me hiciera libre. Entonces ahora se vuelve más complejo porque lo que decía el pastor, o sea, el tema de el cuerpo como que empieza a extrañar esas cosas, ¿sí? Porque viene como una rutina, se puede decir, pastor, no sé, un hábito, ¿sí? Porque 10 años lo vienes haciendo, ¿sí? Y pues yo con ninguna mujer he estado, entonces se vuelve más complejo, ¿sí? Entonces se vuelve día a día, tenía esa ansiedad, ¿sí? De querer volver a ver pornografía, de querer volverme a masturbar, y eso empezó a ocasionar otras cosas que no pensaba que iba a pasar, y me comenzó a dar ansiedad, ¿sí? Y esa presión de decir, no le puedo fallar a Dios, no puedo volver a caer, empezó a traer en mi culpa, frustración y agotamiento mental, porque ya empezaba a decir, si caigo en pecado, pues me tiré todo lo que he hecho, ya me lo tiré y toca volver a empezar y cómo vuelvo a ir a la iglesia. Entonces eso empezó a traer una ansiedad que luego se transformó en una depresión.
Bueno, aquí ya entramos a otro tema y es la ansiedad. Pastor, ¿cómo manejamos la ansiedad y la depresión? Yo pienso que hoy se ha hablado y se ha desestructurado la palabra ansiedad. La ansiedad no es mala y voy a sustentarlo por qué. La ansiedad es una alarma que tenemos nosotros anticipatoria de que algo puede pasar o que algo va a suceder. Por ejemplo, me voy a graduar. Eso me pone ansioso. Voy a tener la primera cita con la pareja. Eso me pone ansioso. O sea que ahí la ansiedad no es negativa. Simplemente la ansiedad es una alerta, una alarma de algo futuro. Tiene que ir hacia adelante, hacia futuro. El problema es cuando para todo voy a estar ansioso. Voy a dormir y si ahí está la ansiedad, me va a dar insomnio. Voy a estudiar y si ahí está la ansiedad, me voy a desconcentrar. Entonces no es lo mismo tener un momento de ansiedad a tener una vida ansiosa. Y la ansiedad es esa alarma que todo el tiempo está disparada, imaginando que lo peor va a pasar. La ansiedad es exceso de calamidad sin que ocurra. La ansiedad es una declaración que mi mente me está diciendo hacer lo peor y no está pasando. Entonces, cuando vengan esas oleadas de ansiedad, evaluemos realmente si lo que estoy pensando es correcto, es exagerado, y por eso habla de que la ansiedad no es negativa. ¿Cuándo se vuelve la ansiedad negativa? Cuando queremos tener el control de todo y queremos ocupar el puesto de Dios. La ansiedad, el apóstol Pedro dijo, echando vuestra ansiedad sobre vosotros, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que la ansiedad es querer yo controlar todo, quiero que todo salga perfecto, que nada salga mal, que todo esté, y eso es lo que genera ansiedad. Pero cuando uno aprende a descansar en el Señor, tú tienes el control, hasta aquí me llegan mis capacidades, hasta aquí me llega mi dominio propio, Señor, hasta aquí me llega mi santificación personal, me ayudas con el resto, ahí la ansiedad pierde fuerza y dejamos que el don sobrenatural del cielo venga y nos asista. En cuanto a la depresión también es cansancio. He conocido mucha gente deprimida que no está deprimida, está cansada mentalmente. La Biblia dice que Elías se deprimió cuando Jezabel lo mandó a matar y dijo, yo me quiero morir. Y Dios no lo regañó, Dios no lo exhortó porque estuviera deprimido. Dios le dijo, este está descansado. Acaba de matar 800 sacerdotes. Estaba exhausto. Y le dicen, Jezabel te va a matar. Y dice, quiero morirme. ¿Y sabe qué hace Dios tan maravilloso? Le manda un ángel y le hace un brownie, le hace una torta. Y entonces aquí vemos a un Elías comiendo, estando deprimido. Y le dijo Dios, duerme. Necesitaba descanso. O sea que muchas veces la depresión es toda esa fatiga sobre pensar. Fui. Y lo que necesitan es dormir y comer. Mucha gente deprimida se regula descansando, por ejemplo. Entonces vemos a un David, derramo mi alma delante del Señor como lágrima, como un río, y vemos a un David llorando y Dios no lo exhorta. No le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te deprimes? Vemos a un Jesús en el Getsemaní diciendo, mi alma está muy triste. Era parte del proceso. La depresión, yo hablaba hoy precisamente, que viene una emoción que llama tristeza, y es porque nos hace reflexionar. Vivir deprimidos es lo mismo que vivir ansiosos, no es lo correcto. Pero vendrán momentos de tristeza y vámonos, interioricémoslo. Pero Dios traerá su reposo, nos traerá una tortica, quizás, y nos mandará a dormir. Y quiero complementar lo que dice el pastor y es, claro, cuando salgo de esa adicción, me enfoqué mucho más en no caer en pecado, ¿sí? Me enfoqué más en decir, no puedo ver, no tengo que ver, no puedo caer nuevamente. Y eso empezó a crear la ansiedad, pero teniendo el control, ¿sí? No diciéndole, Señor, ayúdame a tener dominio propio, sino trataba en mis fuerzas y había momentos que no aguantaba literalmente y prefería salir corriendo. Y mire, recuerdo un día que literalmente llorando le dije, Señor, ayúdame ya porque ya estaba ya, pero era el punto del desespero, porque uno decía, si caigo, pues vuelvo atrás, vuelvo a perder todo esto que ya logré, o sea, en 10 años lo logré, ¿sí? Entonces es lo que dice el pastor, cuando uno quiere tener el control, ahí fue donde empezó esa ansiedad. También es importante algo, y es que tenemos que tener vallas protectoras. Si tengo una tendencia, pues evitar esos espacios, ¿cierto? Cuando una persona va a hacer dieta, pues tiene que cuidar de que su nevera no tenga cosas prohibidas. Si yo empiezo una dieta, pues debo marcar cosas que me ayuden para mantener la dieta.
Así cuando me dé la ansiedad de dulce, voy a abrir la nevera y no va a haber nada dulce, porque tengo que preparar, o sea que la disciplina también es importante, tener hábitos saludables. Si yo soy adicto a la masturbación, pues no me puedo quedar en mi casa solo todo el tiempo o acceso a redes sociales, tengo que ocupar ese tiempo en cosas productivas y entender que esas otras cosas también me van a dar placer, caminar, hacer deporte, comer bien, eso hace parte también de la vida. Entonces, el problema es que nos volvimos tan llenos de placer, tan hedonistas, que solo queremos ese placer y se nos olvida vivir una vida saludable. He visto que tener vidas saludables mitiga la ansiedad y la depresión. Pastor, respecto a la depresión, hoy en día ha aumentado mucho el tema de terapia. ¿M? Entonces, los jóvenes muchas veces prefieren ir a terapia que ir a la iglesia. ¿Cómo podemos complementar o entrelazar las dos necesidades? Si un joven quiere ir a terapia, pues es porque tiene una necesidad, tiene un vacío, como en algún momento lo sintió el pastor Felipe. Pero, ¿cómo podemos nosotros meter a Dios en la ecuación? Qué interesante pregunta. La psicología trabaja la mente, la teología y la fe trabaja el corazón y el alma. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El problema es cuando dejamos que la terapia trabaje en la mente y en el espíritu, porque hasta allá no le llega a su alcance. La terapia nos enseña a encontrar quizás qué fue lo que pasó, cómo llegaste ahí, y te da recomendaciones, pero queda escasa en las herramientas que van a ayudar a la persona a salir de ahí. La terapia te dice, es esto, haz ejercicio, respira esto, va a decir el psiquiatra, tómate esto, y llega hasta ahí. La fe es otra cosa distinta. Y yo siempre he dicho que la fe es otro modelo de terapia, que es un modelo de terapia divino, donde Dios dice, hasta aquí dice el terapeuta, Dios dice, yo llego hasta aquí. Quiere decir entonces que cuando tenemos la fe correcta y creemos de manera correcta, la terapia se vuelve más efectiva que la terapia secular. Jamás la terapia humana sustituirá el poder divino. Jamás. Y por eso he entendido esto, y es que la terapia secular se vuelve más permisiva y le permite al paciente justificarse de cosas que la fe no. La fe es más objetiva porque la fe sabe cómo funcionan las cosas y nos vuelve al origen, que es como Dios nos diseñó. El que nos diseñó fue Dios. Él sabe cómo funciona este cuerpo y nos dejó el manual que es la Biblia para enseñarlo a regular. Y eso está por encima de cualquier filosofía humana. Pastor, yo le hago la pregunta porque realmente la juventud hoy en día saca a Dios, tiende a sacar a Dios de la vida y tenemos una juventud de temporadas. Entonces, vamos una temporada a la iglesia, otra temporada no, porque realmente estamos acostumbrados es a lo que necesitamos en el momento. Entonces, yo quisiera hacerles también una invitación a ustedes, eh, chicos que nos escuchan, y es que Dios muchas veces tiene mucha más importancia o siempre tiene más importancia que una terapia psicológica. Realmente en mi círculo social escucho mucho, no, necesito ir al psicólogo, estoy en terapia, y sí, es necesaria. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero lo que decía el pastor, quisiera complementarlo, y es que Dios tiene un lugar en nuestra vida que nunca nadie lo podrá ocupar ni reemplazar. Y eso lo conecto para ir finalizando, Pastor Felipe, y es, a raíz de todo este tiempo, usted descubrió herramientas que le ayudaron a manejar la tentación de la pornografía, de la masturbación, a controlar la ansiedad, la depresión. Hoy en día, usted dice, ¿estoy bien? ¿O después de eso, qué siguió? Bueno, cuando sufro de depresión y ansiedad, fueron 4 meses que realmente sufrí de eso. Sentía cuando el espíritu llegaba, sentía cuando estaba normal, estaba tranquilo y sentía que me abrazaba.
Y cuando llegaba el espíritu ya no podía seguir trabajando ni seguir estudiando porque sentía que me estaba agobiando. La única forma como para controlar eso era caminando, corriendo, para poder como bajar un poco no sé, el estrés, se puede decir, de ese momento. Fueron 4 meses muy, muy, muy complejos, que la única que fue la forma como de salir fue, uno, volví, me acerqué a mis autoridades, me acerqué al pastor Fabián y al pastor Gustavo un día que estaba desesperado ya, porque no sabía qué me estaba pasando. Recuerdo que una vez me acosté a dormir, mi mamá llegó de viaje y me vio llorando, o sea, dormido llorando. Mi mamá dijo, me despertó y dijo, ¿qué le pasa? Y yo, no sé, estoy llorando, no sé qué me pasa, pues tengo trabajo, tengo lo que quería, pero no sé qué me pasa. Y ahí me di cuenta que no es lo que uno tenga, sino realmente cómo está el corazón de uno, ¿sí? Correctamente. Y me acerqué al pastor Gustavo, al pastor Fabián, y entonces el pastor Fabián me dijo también, yo también sufrí lo mismo. Ya, no soy el único, ¿sí? Porque uno cree muchas veces que es el único que sufre, es eso, ¿sí? Que uno es el que está sufriendo la pornografía, que uno es el que está en la depresión, que uno es el que está en la ansiedad, que está en una relación tóxica, y uno cree que es el único. Pero cuando uno se pone a hablar con varias personas, pues se da cuenta que no es el único, que todos tenemos luchas. Que yo tenga una lucha pornográfica o una lucha con la depresión, el pastor puede tener otra lucha, Juli puede tener otra lucha, pero todos tenemos luchas. ¿Cómo tenemos que llevarlas? Pues a Dios y a la cruz del Calvario. Y esa fue la única forma que yo, hablando con el pastor, diciendo, pastor, ¿qué hago? Y él me dijo, llámeme cada vez que llegue. Cuando llegue, llámeme. Y era la forma de, pastor, acabo de llegar y empezaba a caminar, duraba 1 hora, hora y media, y cada vez que llegaba, pues me ponía a leer un salmo, había una pastora trabajando conmigo en la empresa que yo trabajaba, y ella se daba cuenta. Y cuando yo me paraba me decía, ¿llegó, cierto? Y yo le decía, sí, pastora, se llamaba la pastora Marta, yo le decía, sí, pastora, llegó. Y me dijo, si quiero oramos, y ella me ayudó a orar, pero era esa lucha tan fuerte, pero tenía algo claro y era, no me quiero quedar en esto toda mi vida. Sí, duré 10 años en una acción y no me pienso quedar toda la vida en un tema de depresión y empecé a orar muchísimo. Recuerdo que fui a un campamento nuevamente, a un retiro de un ayuno que hizo el pastor Gustavo y en ese retiro yo dije, aquí es la oportunidad. Si no es aquí, no es nunca. Y empecé a orar y yo le decía, Señor, hazme libre, hazme libre, hazme libre. Y oraba, y en ese momento estaba el profeta, el pastor Ender, ¿sí? Y entonces el pastor Ender empezó a orar por mí y ahí fui libre. Pero entonces ahí había algo que no solo era depresión, sino también había una dependencia emocional, ¿sí? Porque ya en ese momento estaba de novio con mi esposa, entonces la depresión entró en otro terreno que no solo era sentirme como a veces triste, sino también tenía una dependencia emocional a mi esposa, porque si mi esposa no me decía, hola, ¿cómo estás, mi amor? Y me decía, hola, no, ese día me terminaron, me dejaron, porque ya la depresión había entrado a otro terreno. Entonces ya era más complejo el tema, ¿sí? Entonces cuando el pastor Ender ora por mí y todo, yo dije, fui libre, perfecto, ya, me dejó la depresión. Y luego llega y nos llama con mi esposa y dice, oye, quiero que venga el cuerpo de liderazgo de jóvenes. Entonces pasamos y entonces empieza a hablar por mí. Y entonces, perdón, préstame tu mano, por favor. Y estamos así, y así, tal. Y entonces el pastor le dice a mi esposa, no te preocupes, yo estoy preparando a tu esposo. Cuando él dice eso, ella así. Yo sentí, dije, nos terminaron, nos dejaron. Entonces ya era más difícil porque entonces yo dije, claro, estoy sufriendo depresión. Mi esposa no sabía porque yo me quedé callado con ella porque no quería sentirme vulnerable con ella. Las únicas dos personas que supieron fue el pastor Fabián y el pastor Gustavo. Mi esposa no sabía nada. Entonces, cuando ella me dice, pasa eso, yo me siento y le digo, ven, pero todo bien, ¿sí? Todo bien. Y me dijo, ahorita hablamos. Y se puso bravísima. Y entonces después me dijo, no, mira, la verdad es que yo creo que tú no eres. Entonces, para mí fue más duro porque yo decía, yo sufro depresión, me acaban de ser libre y pues ahora tengo este tema. Y ahí donde me di cuenta que tenía una dependencia emocional muy fuerte. Para finalizar, quisiera entrar a definir qué es una dependencia emocional. Esto tiene más aristas de lo que empezamos, ¿verdad? Tenía muchos defectos de fábrica. Eso tenía. Bueno, Mayer es nueva criatura. La codependencia emocional es vivir la vida del otro y no vivir la propia.
La codependencia emocional es cuando el otro es feliz, yo soy feliz. La codependencia emocional es cuando yo le entrego mi futuro, mi voluntad a otra persona para que decida, porque en algún momento del tiempo me perdí o simplemente no me afirmaron cuando estaba pequeño, no me afirmaron cuando no me hicieron sentir valioso, no me hicieron sentir importante. Y entonces la codependencia es que otro me afirme y que otro me haga sentir bien. No estás bien. No, sí. Entonces se vuelve la otra persona mi salvavidas todo el tiempo. Y puedo entender al pastor Felipe con sus procesos de inseguridad. Eso es notable por su autoestima. Entonces su inseguridad generó toda esa depresión. Viene la novia y lo regula, vuelve a tierra. Y al regularlo, genera él una dependencia hacia ella porque él siente que esa persona lo está entendiendo, lo está ayudando, pero al mismo tiempo hace que ella él cambie la adicción ya a la pornografía. Y tú ya no llama pornografía, sino que se llama como tu esposa, Karen. Y siempre somos así. El problema entonces de la codependencia es, todos somos codependientes, pero debemos ser codependientes de Dios. Quiero terminar hoy diciéndole a todos ustedes, Dios debe ser toda su plenitud, no importa cuántas luchas tenga. Vuélvete codependiente de Dios. Tú serás siempre codependiente de alguien, tu mamá, tu papá, tu trabajo, tu jefe o tú mismo. Pero ahí son herramientas inútiles y vanas. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Quiere decir que cuando estemos llenos de Él, toda nuestra insuficiencia será resuelta. Lo que nos falta a veces no es más orar, es conocer más a Jesús, leerlo más a Él, ver cómo Él hacía, obraba, sin tanto misticismo. A veces la religión se nos volvió ritos, esquemas y formatos y nos impide ver la luz de Jesús. Yo los invito para que, como estés en este momento viéndonos, como nos estés escuchando, con lágrimas, con llanto, con tristeza, con soledad, con abandono, con sentimiento de suciedad o de asco, ven hacia Jesús, que tiene el amor suficiente para reparar, para limpiar y para volver a empezar contigo. No importa si has caído o seguís cayendo, la gracia sigue vigente todos los días y no importa cuántas veces caigas, siempre caerás en la mano del Señor que te va a sostener. Nunca lo olvides. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Felipe. Gracias, pastor Andrés. Y ya con eso finalizamos como tal la sesión del podcast, pero sí quiero que, con el permiso, pastor, eh, cada uno tome un minuto. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos y después de haber escuchado lo que acabamos de hablar, después de ver un espejo en el pastor Felipe, quiero que cada uno reflexione.